Hola a todos y todas. Es un privilegio tenerte con nosotros, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Xavier. Un placer y gracias por la invitación. Jorge, si tuvieras, para empezar así fuertes, si tuvieras que destacar las tres cosas más importantes en tu vida, ¿cuáles dirías que son? Bueno, yo diría lo primero son las amistades, los vínculos personales. Siempre los he valorado muchísimo, pero hace 3 años falleció mi compañera sentimental de repente en mis brazos, en California. Y desde entonces no hubiera podido superar, ¿no?, la crisis sin la cantidad de amistades que me rodearon, me apoyaron. Y también esa experiencia me ha dado una apreciación, ¿no?, por todo lo vivo, ¿no?, que ya la tenía, pero como más incrustada, ¿no?, en mi corazón, ¿no?, de la fragilidad de la vida y por tanto lo precioso, ¿no?, que es cada encuentro con cada persona, ¿no? Así que esa es la que más. Y después, claro, yo creo que también para mí siempre he sentido como una especie de misión, ¿no? No mesiánica, obviamente, sino misión de contribuir, ¿no? A que este mundo sea algo mejor, ¿no? Poner ese granito de arena, ¿no? Entonces, mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, incluso esto que estamos haciendo, difusión de ideas que considero importantes, ¿no? Para mí también es muy importante, ¿no? Entonces, de momento me quedo con esas dos. No, la verdad es que, Jorge, ya hemos entrevistado a más de 50 personas y es verdad que la interacción contigo hasta llegar a esta entrevista ha sido diferente de con los otros autores. Realmente veo que es decir, esta parte de encuentro especial la Mm. trabajas y se nota, que lo Oh. sepas y yo al menos lo he sentido así. Jorge, entramos a fondo desde el principio. Me gustaría este primer bloque que vamos a hablar sobre lo que conoces, sobre de lo que tú llamas el misterio. En todos tus libros y todos tus artículos que he tenido el goce de poder disfrutar, utilizas Ujú. continuamente la palabra misterio. Entonces, ¿cómo es decir, el misterio como Dios o lo inefable o lo que no somos capaces de comprender? Entonces, la primera pregunta directamente es, después de tantos años viajando por el misterio, ¿qué sabes sobre el misterio? No lo que has leído o lo que te han dicho, sino lo que has experimentado y vivenciado por ti mismo. Muchas gracias por la pregunta. Empezamos fuertecitos, sí. Bueno, yo creo que cuanto más uno cree que sabe, te das cuenta de que sabes menos. Y el misterio, tal como lo intuyo, ¿no?, a nivel profundo, ¿no?, es realmente algo infinito que escapa a la comprensión humana, ¿no? Entonces, cuanto más he leído, cuanto más he vivido, ¿no? Lo que sí que puedo comentar, como has dicho, como esa equivalencia con Dios, ¿no? Para mí Dios no es equivalente al misterio. Dios para mí sería ya una enactuación, una enacción del misterio, como puede ser la vacuidad budista o el Brahman o el Tao, ¿no? Mi trabajo siempre ha estado como bastante guiado por encontrar una manera de hablar de ese principio creador o de esa principio creador de una manera que minimice pues a presuposiciones metafísicas de las religiones, ¿no? Y que normalmente cuando, por ejemplo, me has pedido como muy bien, buena pregunta, ¿cómo definirías, cómo describirías el misterio de tu experiencia, ¿no? Hay que darse cuenta de que el lenguaje humano siempre crea jerarquías, ¿no? Cualquier descripción del misterio va a privilegiar a la concepción de unas tradiciones sobre las demás, ¿no? Incluso cuando hablamos de lo inefable, que también lo has comentado, ¿no? Si decimos que el misterio es inefable, estamos favoreciendo las traducciones apofáticas, ¿no? Que decían que del misterio no se puede hablar nada. Neti neti, ¿no? La nube del no va a saber, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Pero bueno, si tengo que ir ahí, lo que diría es que yo creo que hay tres cosas que son difíciles de cuestionar. La primera, que hay algo en lugar de nada. Estamos aquí, tú y yo ahora, y la audiencia, cuando la escuche, está ahí, ¿vale? La segunda es que ese algo está en un cambio creativo. Está en un cambio creativo, ¿no? Hay algo que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Ahora mismo y también ha cambiado desde el principio del Big Bang hasta la aparición de la vida en la Tierra, ¿no? Y la tercera
que somos parte, ¿no? Somos parte de ese proceso creativo, ¿no? Eso es lo que llamo la participación en el misterio, ¿no? Participamos de ese despliegue creativo, de esa fuerza creativa. A mí me gusta, tenía un colega en la Universidad de California, Brian Swimme, un cosmólogo, que decía, el gran descubrimiento de la cosmología moderna es que si dejamos el gas de hidrógeno solo por muchísimo tiempo, se convierte en jirafas, en pétalos de rosa y en elefantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el misterio, esa fuerza creativa que mueve desde el gas de hidrógeno a nosotros poder estar aquí sentados hablando de ese misterio. Y ahí, Jorge, mucha gente te dirá, bueno, pues eso son las leyes de la física y de la química y de la biología, ¿no? Y este cambio que dices, este movimiento, esta transformación creativa del misterio, la gran pregunta, me imagino, es si tiene una intención. Es decir, esta fuerza creativa nos lleva hacia algún lado si la sabemos escuchar. Por ejemplo, la Ujú. ética, la belleza, el amor, la realización, el fin del sufrimiento. Es decir, ¿cuál es la dirección? Si es que tiene dirección, primero, Sí, tiene dirección el misterio, una dirección más humana, ¿eh? No una dirección física o química que ya sabemos ya. que la materia está en transformación y estas cosas. Hay una dirección en el misterio si Sí, lo sabemos escuchar. sí. Bueno, aquí estamos al filo de lo inescrutable. Me encantan estas conversaciones al filo de lo inescrutable, pero son apuestas. Yo creo que lo que podemos ofrecer es apuestas desde la humildad, ¿no? Mis apuestas, por lo que he observado, por lo que podemos observar también en la evolución cósmica, en la evolución de la vida, ¿no? Es que hay una direccionalidad, hay en dos niveles, una direccionalidad hacia una mayor complejidad, una diferenciación, ¿no? Quizás en el Big Bang estaba todo realmente como una especie de germen, ¿no? Creativo que explotó, y a lo mejor antes del Big Bang habían otras cosas, son, no, hay muchas teorías, ¿no? Pero desde ahí al menos una diferenciación virtualmente infinita, ¿no? De billones de galaxias, ¿no? Y dentro de esa diferenciación también está la diferenciación infinita de la vida, ¿no? No hay ser vivo idéntico a ningún otro, no hay ser humano idéntico a ningún otro. Entonces, ese impulso hacia una diferenciación infinita, yo lo veo bastante claro. Y lo otro que va junto con este es el impulso hacia la autoconciencia del cosmos, del universo o de la vida que es parte del cosmos, de sí misma, y quizás también esa integración en la materia, ¿no? La integración en la materia, la integración de energía, materia y conciencia, ¿no? Es mi apuesta personal. También soy partidario de una espiritualidad encarnada, como sabes, ¿no? Entonces, para mí, esa integración, ¿no? Hasta que realmente a mayor conciencia, incluso quizás, como decía Sri Aurobindo, ¿no? Ella hablaba de la conciencia a nivel celular, de las propias células. Quién sabe si se llegará a esos atisbos, ¿no? Pero a mí me parece una direccionalidad bastante interesante en el sentido de que quizás también habla un poquito de esta idea de la nueva era, pero que también la encontrábamos en algunas tradiciones contemplativas, esotéricas, de un cielo encarnado, ¿no? De que quizás hubo un cielo sutil y ahora se trata de crear un cielo encarnado, ¿no? Y ahí, Jorge, esa integración y ese viaje de integración es parecido al viaje clásico místico hacia el amor y la unidad, ¿no? Como fin último, sustancia última, fundamental del misterio. Es el viaje, una integración con el misterio. Es decir, hay un viaje en donde nos fusionamos con la unidad. Esto Ujú. va Ya, de esto, el viaje espiritualidad o el viaje místico es el viaje hacia el amor y la unidad. ya. Bueno, de nuevo vamos a seguir apostando, que es lo único que podemos hacer aquí, pero mi apuesta sería de que sí y no, en el sentido de que sí que creo que es un viaje hacia una unidad, pero es una unidad que es distinta a la unidad original. Si no, what's the point? ¿Cuál es el punto de todo este proceso increíble de evolución cósmica de la vida, ¿no? Yo creo que hay una unidad no diferenciada, donde todo está en germen, en potencia, pero puede haber otro tipo de unidad con una diferenciación infinita en comunión. Entonces, yo creo que iría de esa unidad indiferenciada a una unidad en comunión.
Y esa unidad en comunión, la comunión, por supuesto, cuando hablamos de comunión hablamos de amor. No puede haber comunión sin amor. De todas maneras, a mí me encanta aquella historia muy breve del buscador, ¿no? Que busca el significado de la vida, ¿no? ¿Cuál es el significado de la vida? Y le dice, mira, solo está este sabio en el Himalaya, que es el que lo sabe, ¿no? Viaja, atraviesa todo tipo de peligros, etcétera, el viaje del héroe, el clásico, ¿no? Entonces llega finalmente, ¿no? Y le pregunta, ¿cuál es el significado de la vida, ¿no? Y el maestro lo mira muy profundamente, le dice, el significado de la vida es el amor, ¿o no? Pero ahí, exacto, y entonces Jorge, ahí, bueno, mucha gente es el péndulo siempre de los que piensan que no, la vida no tiene ningún sentido a nivel cosmológico y a nivel eh, Claro, mm, metafísico, o los que piensan que sí que hay un sentido, claro. ¿no? Y entonces, ahí has podido llegar a una conclusión un poco firme, es decir, estás más en el sentido o en el sinsentido, ¿no? En tus experiencias espirituales y en el conocimiento que has ido adquiriendo, has ido Ujú. percibiendo claramente más el sentido o sigues con serias dudas de que podría ser que a nivel humano la vida no tiene ningún sentido. Claro, claro, esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque va al corazón del gran dilema de la modernidad, ¿no? En Occidente, ¿no? O sea, Moreno en Occidente lo primero que hizo, ¿no? Pues con Copérnico, con Darwin, después con Freud, ¿no? Es como decir, chicos, el universo medieval, ¿no? O primitivo, que todo tiene un sentido animista, eso era una proyección de la mente humana, ¿no? Pero ahí hay por dos lados, hay miopía y hay orgullo. Hay orgullo en el sentido como de somos los únicos los hombres, los que son la fuente de sentido y el resto del universo no lo tiene. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso cuando somos parte del universo? ¿Se ha hecho consciente? Entonces, el entender de que el sentido que nosotros tenemos de la vida, que podemos vivenciar de la vida, es también el mismo sentido del cosmos a través nuestro, ¿no? Esto está en parte del insight participativo también, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. De todas maneras, yo acabaría esta respuesta brevemente con las palabras de un gran pensador y mentor intelectual mío también, Raimundo Panikkar, ¿no? Que decía de que la cosa es que hay que cultivar un sentido de confianza cósmica, ¿no? Confianza cósmica. No confianza en que la vida y el cosmos tienen sentido, sino confianza en que es a través nuestro también todo ese cosmos y esa vida, ¿no? Le da un sentido, ¿no? Pero no de una manera de proyección individualista, moderna, mental, que todo está muerto, no, 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 sino que realmente, y si me presionas, yo sí que soy partidario de sentir de que toda esta evolución que hablamos, ¿no? Hacia una mayor complejidad, una mayor conciencia, una mayor capacidad de dar sentido a las cosas, es parte del mismo cosmos o la realidad, ¿no? O esa energía del misterio, ¿no? De traer, ¿no? Toda esa significación, ¿no? A lo que está haciendo, ¿no? Incluso aunque ella pueda tener las suyas que no podamos ni atisbar, ¿no? Y ahí, Jorge, igual que hablas del misterio, continuamente la palabra misterio, también utilizas mucho la distinción entre las energías inmanentes y las energías trascendentes del universo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo definiría, es decir, cuál es la diferencia de ambos sí. tipos de energías? Bueno, mira, te hablo primero de la diferencia tradicional y te digo un poquito cómo yo la entiendo, que es un poco distinto. La diferencia tradicional, pues, cuando hablamos de energías inmanentes, ¿no? Espirituales o del misterio, son energías incrustadas en la materia, en el cuerpo, en la naturaleza, ¿no? Muy asociadas, por ejemplo, con espirituales indígenas, ¿no? Energías trascendentes normalmente se han entendido trascendente como una dimensión metafísica más allá del universo sensorial, del universo material, del universo natural, algo como supernatural, que existe en otro nivel de realidad que no se puede acceder o solo se puede acceder en ciertos estados de conciencia, ¿no? Entonces, a mí no me acaba de gustar esa distinción, en el sentido de que yo siento que es como mucho más incluso coherente, ¿no? Con un poco de muchos desarrollos, ¿no? Desde la física cuántica, desde la ciencia moderna, ¿no? Quizás estamos viviendo no en un universo, sino en un multiverso, ¿no? Un universo con muchas dimensiones sutiles de la realidad, ¿no?
lo que caracteriza esta dimensión es materia, conciencia y energía, ¿no? Pero pueden haber dimensiones donde la conciencia y la energía están pues funcionando y como de muchos niveles, ¿no? Entonces, el otro tema aquí también es que hay espiritualidades trascendentalistas, ¿no? Que normalmente se asocian con la subyugación o la trascendencia del cuerpo, de la sexualidad, de todo esto, ¿no? Yo no abogo tampoco por esto, ¿no? Como sabes, ¿no? Es la encarnada que abraza todo lo que somos, ¿no? En ese sentido, rechazo esa visión trascendentalista de algo realmente aparte, esa orientación trascendentalista, pero también es verdad, es que hay muchísimas fuentes, la vida es infinita, ¿no? El cosmos es infinito, entonces hay formas de conocimiento, formas de conciencia que trascienden las estructuras humanas, ¿no? En las que podemos participar en mayor o menor grado, pero son trascendentes en el sentido de que trascienden lo que en cualquier momento normalmente podemos como constructivamente canalizar, entender. Muy bien. Y ahí, Jorge, ese viaje a la conexión con las energías inmanentes y trascendentes, que es un viaje con o sin sentido, pero bueno, entiendo que en el mundo espiritual tiene sentido hacer ese viaje. Hay como diferentes caminos para hacer ese viaje, ¿no? Y unos utilizan la meditación, otros el trance, otros, yo qué sé, los psicodélicos, otros lo consiguen a veces con experiencias cercanas a la muerte, que ahí no recomendamos que te tires con el coche contra un árbol, porque no, eso no es una buena opción. Pero, ¿cuál es el camino que tú has utilizado y cuál? Es decir, entiendo que hay mucha variedad y es difícil recomendar ningún camino y cada uno encuentra. Pero ¿qué nos podrías decir sobre los caminos? Claro, claro, claro. Bueno, como tú ya estás apuntando, ¿no? Yo soy, ya sabes, yo soy un pluralista, ¿no? Espiritual, ¿no? Entonces abogo, ¿no? Porque hay una pluralidad de caminos y que cada persona, ¿no? A través de su proceso de individuación espiritual tiene que ir forjando, ¿no? Su camino, ¿no? Como decía Antonio Machado, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también cuando uno estudia no solo intelectual, sino experiencialmente una serie de caminos místicos, chamánicos, espirituales, te das cuenta de algo muy evidente de que distintas tradiciones, distintas escuelas, distintos caminos potencian unos potenciales humanos más que otros, ¿no? Por ejemplo, en el budismo la práctica contemplativa de meditación es exquisita, ¿no? Muchos pueblos indígenas tienen una relación con la naturaleza, ¿no? Animista que el budismo quizás no la tiene tan fuerte, ¿no? El cristianismo, la acción social y la caridad, ¿no? El amor por el prójimo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, en mi propio camino yo me he beneficiado, ¿no? de la exposición y práctica de muchos caminos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el tema que está tan de moda hoy en día, las plantas maestras, ¿no? La ayahuasca, el San Pedro, la psilocibina, los hongos, ¿no? Cada planta maestra tiene su área de expertise, ¿no? De ser experta de algo, ¿no? Entonces, cada una tiene lecciones, ¿no? Para darte, ¿no? El que vayas a uno o a otro, ¿no? Tú tienes que, la idea es que vas desarrollando un compás interno, ¿no? Un compás interno que te va guiando, ¿no? Y del gran dilema de siempre, que hay una conversación eterna, ¿no? De comprometerse con un camino solo o ir a por muchos, ¿no? Depende de cada persona. Yo creo que ambas cosas tienen sus pros y sus cons, ¿no? Sí que es verdad, cuando te compartes con un camino completamente, hay una manera que tú descifras el código, ¿no? De ese camino de una manera que quizás no puedas hacerlo cuando estás involucrado en muchos caminos. Pero también cuando te involucras en muchos caminos, es muy, muy probable de que te estés desarrollando de una manera mucho más holística. Y que además la inacción que tengas del misterio o cómo tú veas de esos, haya una mayor libertad en el sentido de que te das cuenta de que el misterio de la vida no solo se presenta de una sola manera, ¿no? Que es la que dice esta tradición, sino que puede presentarse otras muchas y cada una puede ser beneficiosa, ¿no? Entenderla y vivirla. Y ahí, porque muchas veces en el camino espiritual también se tiende a caer en un narcisismo espiritual, Claro. en probar mil cosas y en verdaderamente no acabar de seguir
verdaderamente un camino propio, sino en pues picotear de 50 lugares distintos Sí, y además cada vez volverte como el ego espiritual, ¿no? Oye, sí, yo ya estoy ahí y pam. Entonces, ¿cómo encontrar verdaderamente un camino de verdad para ti y sí. meterte en donde verdaderamente puedas hacer una evolución con sentido, ¿no? Sí, bueno, yo diría lo que el problema o el desafío o peligro, ¿no? El peligro de la inflación espiritual o del narcisismo espiritual, ¿no? Puede ocurrir tanto en el contexto del compromiso en un solo camino como en el contexto del picoteo espiritual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con disposiciones personales, ¿no? Cuando hay personalidades más narcisistas es mucho más fácil, ¿no? O tendencias narcisistas, mucho más fácil de que esas energías espirituales sean apropiadas, ¿no? Por un ego que necesite de autovalidación, de sentirse especial o superior, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que ese sea un peligro que defina el compromiso con un solo camino versus varios caminos, ¿no? Vamos, yo lo veo así, lo que pasa que también claro, en el compromiso con un solo camino, claro, depende, ¿no? También está el tema de los maestros espirituales, ¿no? Para mí lo importante es más algo más horizontalizado, es la comunidad espiritual, mis amigos espirituales, he tenido mis mentores, ¿no? Pero el camino del gurú nunca ha sido mi camino, por disposiciones personales, y porque quizás pues tampoco se presentó. Pero siento que es un modelo que, aunque tenga validez todavía para muchas personas, ¿no? Crea muchas disfunciones sociales, de familias disfuncionales, crea muchos problemas de autoridad, de jerarquías, ¿no? Y sobre todo importado aquí a Occidente, ¿no? Lo veo bastante problemático en general, lo cual no significa que muchas personas en ciertos momentos de su vida es precisamente lo que necesiten, la patada del culo del maestro para dar el salto cuántico, ¿no? De la evolución espiritual. Muy bien. Jorge, vamos a cambiar de bloque y vamos a entrar en todo el mundo de la psicología transpersonal. Muy bien. La psicología transpersonal, como esta evolución de la psicología humanista, de referentes como Abraham Maslow o Stanislav Grof, que en un Ujú. momento dado pasan del humanismo a la psicología transpersonal. Entonces, la Ujú. primera pregunta es, ¿qué diferencia la psicología transpersonal de la humanista? Y un poco estos referentes que hemos visto, ¿cuál ha sido un poco, danos un poco de contexto histórico de la psicología transpersonal? Claro, contexto histórico es efectivamente la psicología transpersonal nació de la confluencia entre la psicología humanista con Maslow, también la psicología profunda, ¿no? Grof viene no de la humanista, viene de la psicología profunda más psicoanalítica, junguiana, etcétera, ¿no? Junto con la entrada, la llegada a Occidente y en particular a California de muchos gurús orientales y junto con la contracultura psicodélica de los años 60, la psicología transpersonal nació en 1968, en el pico, ¿no? De la contracultura, ¿no? El verano del amor. Entonces hay una confluencia muy potente en la cual muchas de las personas que estaban experimentando con LSD en aquel tiempo y otras cosas, empezaban también a leer libros de budismo y de hinduismo y empezaban a decir, ostras, esto que están describiendo aquí lo he experimentado yo también con estas sustancias, ¿no? Y de aquí la psicología humanista y la psicología profunda grofiana se casaron, por así decirlo, en una psicología transpersonal que estudiara todo lo que son los estadios más elevados, ¿no? De la naturaleza humana, ¿no? La diferencia con la humanista es que la psicología humanista siempre fue como mucho más secular, fue como mucho más escéptica, ¿no? A esa dimensión espiritual, ¿no? Mientras que la transpersonal la abrazó como objeto de estudio, ¿no? Entonces, esto yo creo que aún sería también la diferencia entre la psicología transpersonal y la psicología positiva, ¿no? De hoy en día, que ha heredado del humanismo el objeto de estudio, pero estudiándolo más científicamente, ¿no? En la psicología humanista o la positiva, que ahora está tan de moda también, Sí, quizás pues, sería más personal, ¿no? Entonces, la transpersonal, pues trabaja con esta idea de los estados expandidos de la conciencia o del ser humano, que a la gente del mundo secular y a la gente que vive habitualmente en el modo de conciencia de vigilia habitual, le cuesta mucho entender
qué son estos estados expandidos y muchas veces los vincula con estados alterados, ¿no? de la Claro, conciencia o con locura o con problemáticas del cerebro de que no acaba de, como una tele que está medio averiada y entonces produce cosas extrañas, ¿no? Y ellos claro, entienden que el estado de vigilia es el modo correcto y que todo lo demás son cosas extrañas que hace el cerebro, pequeños errores o disfunciones neuronales que se están produciendo en el cerebro y que te producen estados alternativos que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Muchas veces la gente claro. tal viven en el realismo, ¿no? Y de la realidad actual y les cuesta mucho entender esos... ¿Cómo describirías o cómo ayudarías a entender esos estados a una Ujú. persona escéptica o una persona que no Ya. entiende de qué estamos hablando? Sí, yo creo que de dos maneras. Lo primero es como entender que la cultura occidental moderna es una de las pocas que existe en la historia de la humanidad, que es lo que se llama monofásica, ¿no? Que valora solo un estado de conciencia como como tú has dicho, ¿no? Como el capaz de una percepción correcta de la realidad, ¿no? Eso es una gran excepción. Todas las culturas son culturas bifásicas o de muchos estados de conciencia que recogen distinta información de la realidad, ¿no? Eso a nivel como un poquito de educación antropológica, por así decirlo, relativizar un poquito, dejar soltar un poquito nuestro etnocentrismo epistemológico, ¿no? Este imperialismo, ¿no? Que todos los que no somos piensan como la ciencia moderna son unos primitivos, ¿no? Un poquito más de humildad al respecto en ese diálogo con el otro, ¿no? Por un lado. Pero sobre todo yo lo que les invitaría es a reflexionar en su propia vida. ¿Por qué? Porque los estudios contemporáneos que se han hecho tanto a nivel de entrevistas en profundas como a nivel de surveys, ¿no? De encuestas en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Las estadísticas son brutales cuando se hablan de cuántas personas han tenido una experiencia mística y se la describen mínimamente. Gran porcentaje de personas dicen que sí que han experimentado algo así. Y también, por ejemplo, ahora recuerdo la investigación de mi gran colega, amiga Jenny Wade sobre la sexualidad trascendente, en el cual ella entrevistó muchísimas personas que no estaban afiliados con ninguna tradición religiosa y la espiritualidad les parecía el opio del pueblo y la chorrada más grande del mundo. Y en esas entrevistas se dio cuenta que todas habían vivido experiencia de lo que sentían que era como Dios o la no dualidad o experiencias indistinguibles de las descritas por las relaciones contemplativas, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de personas, si realmente reflexiona, a lo mejor es una mujer cuando dio a luz, por ejemplo, ¿no? Que tuvo una experiencia realmente, una peak experience, que se llama una experiencia cumbre de Maslow, ¿no? Entonces esa reflexión profunda puede acercar, ¿no? Un poco establecer esos puentes, ¿no? Entre esos dos cosmovisiones y paradigmas. Yo tengo la sensación, Jorge, que la gente hasta que, al menos ha sido mi caso, ¿no? Hasta que no lo experimentas, no te das cuenta de la grandeza de aquello y de la diferencia de aquello con todo lo que has podido vivir hasta el momento y automáticamente te cambia tu paradigma, ¿no? Y, Claro, ostras, la gente que no lo experimenta en propia carne, explicarlo con palabras o explicarlo claro. es muy complicado. Sí, Vaya, yo no he sido capaz, en mi caso, de convencer a nadie claro. de cambiar de opinión con palabras. Sí, sí, yo creo que no se trata de intentar hacer cambiar de opinión a nadie, sino como invitar a esa reflexión, ¿no? Como con curiosidad. Oye, ¿cuál fue la experiencia más memorable de tu vida, ¿no? Que te sentiste más conectado contigo mismo, con la naturaleza o una experiencia de amor incondicional, ¿no? Abrir esas rendijas, ¿no? En la psique humana, porque en realidad yo estoy convencido que todas las personas a lo mejor son recuerdos de la niñez en muchos casos, porque después en la adultez pues se reprimió todo, ¿no? Pero en la niñez yo creo que todos vivimos experiencias como muy crudas, ¿no? De la vida, ¿no? Como muy que nos conectan, yo creo, con esa experiencia integral de la vida, ¿no? Que se podría decir que es parte de la mística, ¿no? Esa experiencia como de la vida no conceptual, más directa, ¿no? Sí, y ahí, Jorge, ahora vamos a hablar de un autor que sé que no te gusta mucho, porque te he leído en el texto, que es Ken Wilber, ¿no? Él habla, uno de sus conceptos principales es la falacia pretrans, ¿no? Sí,
y él un poco lo que dice, y que yo creo que también es lo que piensa mucho científico materialista, es que estas experiencias místicas y todo lo místico no es trans, sino es pre. Es decir, Ya. es prerracional, ¿no? Y es y, oye, antes de la Ilustración, en la Edad Media y en el tal, pues se creía en la magia, en la superstición, en cosas esotéricas, y que precisamente la razón y la Ilustración superó lo pre y Claro, quedamos tal. Entonces, no me vendas ahora cosas trans, racional, ya, cuando en realidad son pre-racional, ¿no? Es claro, verdad que claro, Ken Wilber no es un defensor de los científicos materialistas. Él dice que hay lo pre y que también hay lo trans, y que correcto. la gracia es saber distinguir lo pre de lo que verdaderamente es trans. ¿Dónde te sitúas tú ahí? Sí, para mí es un poquito más complejo, ¿no? Por cierto, no es que no me guste Ken Wilber. Yo he aprendido mucho de Ken Wilber y parte de algunos de mis desarrollos nacieron en contraste con cosas de su sistema que visceralmente sentía que eran problemáticas, ¿no? Entonces tengo una gran apreciación y lo he conocido varias veces y tal. Es encantador en persona, pero bueno, detrás del ordenador le crecen los colmillos a veces. Pero bueno. Que fuera bromas, con mucho amor se lo digo, fuera bromas, yo siento que esa distinción tan clara, ¿no? Es muy típica de Ken Wilber, todo tiene que estar encasillado en un cuadrante, todo tiene que ser así, ¿no? Es un mapa de la realidad racionalista en realidad, a pesar de su trasfondo espiritual, ¿no? Yo creo que lo pre y lo trans es mucho más dialéctico, en el sentido de que, por ejemplo, muchas de las cualidades místicas, ¿no? Tienen una versión pre, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, lo que Freud llamaba, ¿no? La sexualidad polimorfa del bebé, ¿no? Que el bebé en todo su cuerpo, ¿no? Es como realmente radia eros y es eróticamente susceptible, ¿no? Esto es algo que después en el desarrollo espiritual encarnado, ¿no? Se recupera esa sexualidad polimorfa, pero en otro nivel, ¿no? Pero es un potencial de pre que estaba ahí en potencia, ¿no? Y se puede recuperar desde una conciencia mayor bueno, y crear una vida mucho más erótica. Ya no hablo de la sexualidad o la conducta sexual, sino una vida erótica que es mucho más vital y mucho más satisfactoria. Otro ejemplo, y lo dejo aquí, sería por un poquito la gran imaginación de los niños, ¿no? La imaginación de los niños tremenda que después cuando con el desarrollo cortical, ¿no? Pues un poco la vamos tal, ¿no? Eso yo creo que la manifestación sería pues lo visionario de la mística, ¿no? Esas grandes visiones místicas, ¿no? Las realidades imaginales, ¿no? Es como engarzan con ese potencial de los niños que perdemos, ¿no? Al desarrollarnos y lo recuperamos a un nivel superior. Entonces, para mí lo pre y lo trans no está tan claramente opuesto, sino que hay que entenderlo de una manera un poco más dialéctica y espiral. ¿Se Pero entiende? ahí, de acuerdo, Jorge, pero a ver si me sé explicar bien, ¿eh? Yo creo que en el mundo místico, espiritual o transpersonal, hay una tendencia muchas veces a dar mucho valor a disciplinas em, o a pensamientos que claramente muchas veces forman parte del mundo de la superstición, de lo prerracional que decía Wilber, ¿no? Ujú, De lo anterior a la ilustración, ¿no? Muchas veces de cosas que nos montamos, historias que nos montamos los humanos para sentirnos más seguros ujú, y tal. Y eso claramente se sabe que muchas de estas disciplinas pues no son, no están o no se atienen a la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente soy un poquito escéptico, por ejemplo, con el mundo del tarot o con el mundo de la astrología, que tuvo su sentido en su época, pero que se han ujú, hecho un montón de estudios científicos sobre, por ejemplo, la astrología, ¿no? Y no están dando los resultados para nada, todo lo contrario, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde lo trans? Es decir, cómo podemos hacer que lo trans verdaderamente se entienda por parte de los que están en lo racional, no en lo transracional, sin que los que están en lo racional nos metan a los trans
en lo prerracional. No sé Ya, si me explico. te entiendo. Claro, yo creo que aquí, por una parte, estoy de acuerdo contigo y por otra parte, quizás tampoco tan de acuerdo en este sentido. En el sentido de, por ejemplo, yo el tarot no lo conozco tanto, aunque he recibido algunas lecturas de tarot, ¿no? Mira, del ya fallecido Cristóbal Jodorowsky, de personas como de bastante potentes que han dedicado toda su vida a esto, ¿no? Y han sido interesantes, ¿no? Pero tampoco, yo mantengo un escepticismo abierto al sentido, ¿no? Pero en relación a la astrología, por ejemplo, para mí está muy claro que hay versiones pre y versiones trans de la astrología. Yo matizaría esto, ¿no? No es lo mismo la astrología de los horóscopos, obviamente, que la astrología arquetípica de Richard Tarnas, ¿no? No sé si leíste su último libro, Cosmos y Psique. Es como un poco la Biblia de la astrología hoy en día, donde trae realmente muchísimos datos, ¿no? Para reforzar, pues, el impacto de los tránsitos astrológicos en los aferes mundiales, etcétera, ¿no? Yo la astrología, sinceramente, yo entré muy escéptico, muy escéptico, como tú, y pasaron una serie de cosas ahí en California, ¿no? Conocí a Richard Tarnas, a Stanislav Grof, eran dos de mis profesores, y dije, ¿cómo es posible que las dos personas más eruditas y racionales que estoy viendo aquí como profesores crean en esta paparrucha? Entonces me fui a tomar clases con ellos de Psyche y Cosmos, que era una integración de la astrología arquetípica de Tarnas con la psicología transpersonal grofiana. Y la verdad es que ahí hay mucha potencia, hay mucha potencia. Entonces yo, claro, la astrología como un poco que me transmitieron fue la astrología arquetípica de Tarnas, que no tiene que ver con ni con los signos del zodiaco, ni con las casas, son las energías arquetípicas de los planetas y los tránsitos, ¿no? Esto lo que pasa es que es interesante porque en realidad, claro, la astrología va en contra del corazón de la modernidad y de la ilustración, ¿no? Que nos dijo de que el planeta Tierra pues, no era el centro del universo, como creían en la época medieval, y que éramos simplemente una mota de polvo en el cosmos, ¿no? Pero claro, el planeta Tierra sí que es un centro de alguna manera, es un centro a nivel de significado, ¿no? De conciencia, ¿no? En el universo que conocemos. Pueden haber otros planetas con vida inteligente y con conciencia, ¿no? Y entonces, claro, la reivindicación de la astrología es muy radical. Por lo que te está diciendo es que la posición de los planetas y la cercanía y la velocidad de sus ondas elípticas están, la tecnología de la conciencia es tan sofisticada, creando todo esto, que está diseñada para guiar la evolución de cada ser humano, ¿no? En el planeta, ¿no? Los de antes, los de ahora y los después. Es una relación muy radical, y que por un lado dices, esto no puede ser, porque además va todo en contra de lo que hemos mamado bueno, con la modernidad de la filosofía, de la ilustración, y parece que nos lleva a la superstición. Pero yo diría, what if? que, que sí, y si realmente algo así funcionara, entonces nos ayudaría no solo a reencantar lo que ya hacemos, hemos reencantado la psique profunda, el inconsciente, hemos reencantado la naturaleza, Gaia, ¿no? Pero quizás la astrología es una puerta para reencantar el mismo cosmos, ¿no? Como que realmente hay una conciencia y un significado incrustado en el mismo cosmos, ¿no? Yo siempre me siento con estas cosas como mantengo siempre el escepticismo crítico, que creo que es muy importante, y al mismo tiempo me abro mentalmente, ¿no? A esas posibilidades, ¿no? Porque mi experiencia personal con la astrología me ha dado muchas sorpresas que para mí crearon una crisis existencial incluso, ¿eh? Y que al final más o menos pues siento que estoy como más abierto a algunas reivindicaciones, aunque no es una ciencia matemática, y hay que hacer estudios, los estudios que habría que hacer no son los que han hecho, ¿no? Pero eso es otro cantar, no nos vamos a liar mucho por aquí, que creo que hay Y, muchas más preguntas. y ahí, Jorge, me va muy a huevo lo que me estás diciendo para abrir el siguiente bloque, ¿no? Que es un bloque que quiero hablar de pluralismo religioso, que es uno de los grandes temas, y hablar de el what if que decías ahora, ¿no? Que el que sí. Entonces, déjame empezarte con uno de tus artículos que he tenido el goce de leer, en donde comentas que a día de hoy en el mundo hay 9.900 religiones y que se crean dos o tres nuevas al día.
Y pones, es una referencia del Lester del 2002, ¿no? Y que existen diferentes opciones para la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera opción es el paradigma materialista científico, que un poco lo que te dice es, todas estas religiones no son nada más que creaciones culturales para superar la angustia vital, Ujú. y son cosas que nos creamos de manera ficticia los humanos para no tener que soportar la angustia de sentir que nuestra vida no tiene ningún sentido. Ujú. Pues, ¿qué opinas? ¿Crees verdaderamente que la conciencia quizás es un fenómeno, un epifenómeno, una emergencia puramente de la materia, como dirían esta gente que no tiene nada más que eso? Es decir, ¿qué opinas de esta primera opción? A ver, a mí es que, a ver, mi apuesta sería una apuesta como más animista, más panpsiquista, ¿no? De que realmente la conciencia está en el proceso evolutivo del cosmos, ¿no? En ese misterio que hablábamos, ¿no? Ese misterio, hay una intencionalidad, hay una conciencia, hay una direccionalidad, ¿no? En el cosmos, hay un orden, ¿no? Que yo apostaría por ahí. Lo que pasa que al mismo tiempo también, para mí lo más importante desde mi perspectiva es abrirnos al asombro, ¿no? De estar vivos y conscientes en este cosmos, ¿no? Para mí es igualmente de milagroso el que haya habido una conciencia detrás de todo el proceso evolutivo cósmico y que ahora nosotros, por la complejidad neuronal y biológica, podemos canalizarla, por ejemplo, como que un universo sin sentido y sin dirección y sin con ningún tipo de conciencia, haya dado luz a la autoconciencia. Entonces, para mí, las dos posturas, que son posturas muy, muy realmente en oposición contra las de ellas, a mí me crean el mismo asombro, ¿no? El mismo asombro, y para mí ese asombro es la puerta para entrar en una apertura, ¿no? Hacia ese misterio, ¿no? Que ya no es tan racional, ¿no? Que es más existencial, ¿no? Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Entonces yo apoyo mucho también a los científicos seculares que están hoy en día también reencantando, ¿no? La cosmología, ¿no? Dicen, es increíble todo esto que está pasando. Yo lo que imagino es que en un futuro las guerras entre ciencia y religión se van a relajar bastante y ya está ocurriendo, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, pues la meditación, el mindfulness, el yoga eran lo que hacían cuatro hippies. Hoy en día está siendo investigado por todas las investigaciones más punteras de Estados Unidos, ¿no? Igualmente con los psicodélicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que vamos dando pasos de una reconciliación que hoy en día aún no podemos concebir racionalmente, pero yo creo que en algún punto lo podremos hacer. Y ahí, Jorge, hablas también mucho en este artículo de narcisismo espiritual como la segunda opción. De alguna manera, si la Ujú. primera opción no es verdad, habla la segunda opción, dices narcisismo espiritual, que hablas del exclusivismo, es decir, la mía, mi religión es la buena, o del inclusivismo, que dices, mi religión es la mejor, pero las otras también tienen cosas buenas, ¿no? Que quieras o no, no deja de ser un narcisismo también espiritual, ¿no? Entonces, claramente están equivocados los que se sitúan en esta opción de narcisismo espiritual y que una de las 9.900 sea la verdadera. Es decir, ¿es esta opción claramente falsa, Jorge? Bueno, a mí me parece que esa opción, por un lado, está motivada por muchísimos factores como el etnocentrismo. Las religiones siempre han competido entre ellas, ¿no? Por tener la verdad, ¿no? Y de hecho, como me mencionaba en este artículo, uno no hace falta que sea un narcisista para esto, ¿no? El propio Dalai Lama, ¿no? Que probablemente es una de las personas que puntuaría muy bajo en los test de narcisismo, ¿no? Una persona súper humilde, ¿no? Pero él defiende que su escuela tibetana, Gelugpa School, no solo tiene una verdad de la vacuidad budista mejor que los otros vehículos Mahayana y Theravada, sino que todas las otras escuelas tibetanas, que hay como 10 o 12, ¿no? Entonces, para que una persona como él insista en esto, para mí esto me dice que es algo que está muy incrustado en la condición humana, ¿no? Y que tuvo razones históricas de muchos tipos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da que pensar, pero claro, también está esta otra idea
de que solemos exportar a la espiritualidad y al mundo espiritual una concepción objetivista de la ciencia moderna, ¿no? Como que tiene que haber una realidad que es la verdadera y las demás, si esa es verdadera, las demás no lo pueden ser. Pero yo aquí utilizo más un poquito esta idea de un árbol, ¿no? De un árbol que se ramifica en distintas direcciones que pueden soslayarse, ¿no? Y cada de esas direcciones de esa energía creativa a través del ser humano está también como co-creando distintos como mundos espirituales en un pluriverso espiritual, ¿no? Entonces, para mí la diversidad de las religiones no es un problema, es una causa de celebración. Qué maravilla que hay muchas religiones, qué maravilla que hay muchos caminos para liberarnos del egocentrismo, ¿no? Y que unas personas se encuentren en otros y otras, ¿no? ¿Por qué tenemos que pelearnos por razones doctrinales? Lo importante es que seamos mejores personas. Ahí, es decir, en el fondo, el que es de una religión no necesariamente tiene que ser falsa su religión, quizás es una rama del árbol, ¿no? Este pluriverso espiritual que comentas, pues tiene muchas ramas y una de las cuales puede ser tu religión. Si entramos ahí en la tercera opción, que sería la del pluralismo religioso, ahí también es muy interesante, Jorge, que distingues entre diferentes tipos de pluralismo, ¿no? Y dices, Ujú, por ejemplo, pluralismo ecuménico, ¿no? Dices, todas ujú, las religiones tienen diferencias, pero llegan al mismo fin. ¿Eh? O ujú, el pluralismo soteriológico. Dices, ujú, ujú, todas las religiones comparten los mismos objetivos. Por ejemplo, objetivos visionarios, integración mente-cuerpo, expansión de la conciencia, superación del sufrimiento. Es decir, hay un núcleo común entre todas las religiones, que en el primer caso era el fin. Aquí pues compartes como los mismos objetivos, ¿no? Después hablas del pluralismo posmoderno y del metafísico y profundo, ¿no? sí. Pues que dices, oye, en el fondo todas las religiones son construcciones culturales, lingüísticas, entidades discursivas, acabas diciendo, de algo que en el fondo es común, ¿no? Pero finalmente acabas en el que creo que resuena más con tu pensamiento, que es el pluralismo participativo o lo que llamas también espiritualidad encarnada, ¿no? Que dices, no, no, es la cocreación participativa entre persona y misterio, ¿no? Hay una cocreación participativa. No es que haya un núcleo común que va después a genera unas ramas o unas especificidades, sino que ya desde el principio hay un pluralismo participativo y se co-crea conjuntamente entre la persona y el mister. ¿Cómo lo explicaría? A ver si, Ah, no sé si lo he contado bueno, bien, pero sí, sí, ¿cómo sí. matizarías todo esto que he estado Vale. diciendo? A ver, el pluralismo ecuménico es muy bien intencionado, ¿no? Emergió por todos los conflictos interreligiosos que han habido y que hay hoy en día. Entonces busca como crear paz entre las religiones. El problema es que cuando dicen que llegan a una sola meta, ¿no? O la única cumbre de la montaña o un único océano, etcétera, ¿no? Cuando cualquier pluralista ecuménico define o describe esa meta, lo suele describir en términos de su religión favorita. Entonces volvemos de nuevo a ese exclusivismo, a ese inclusivismo, a ese narcisismo espiritual, ¿no? Pero el soteriológico no es lo que tú decías, no es que el soteriológico es que hay una pluralidad de metas, hay una pluralidad de metas espirituales, ¿no? Por ejemplo, la salvación en el cristianismo, el nirvana en el budismo, la unión con Brahma en el hinduismo, ¿no? Entonces hay una pluralidad de metas, ¿no? Y lo que pasa es que el pluralismo soteriológico se queda en la experiencia humana. Dice, es un poquito también tímido a nivel ontológico o metafísico, ¿no? Ahí no se meten, ¿no? Dice, de lo que podemos hablar es de lo que nos dan estos caminos, estas religiones, ¿no? Y bueno, los otros pluralismos, bueno, también tengo como mis críticas, ¿no? Por ejemplo, el de Whitehead, del pluralismo del proceso, ¿no? Que divide, pues, fusiona muchas metas espirituales en dos, ¿no? Que es como Dios y creatividad, el principio de Dios y creatividad en Whitehead, ¿no? Unas metas de Dios como el Dios esencial, como el Yahvé bíblico, o,
o el Saguna Brahman del hinduismo, el Brahman del que se puede hablar, Satchiananda, ¿no? Y creatividad sería como más la vacuidad budista o el Nirguna Brahman, ¿no? Pero claro, el problema es que el Nirguna Brahma y la vacuidad budista no tienen mucho que ver entre ellos. Y también que lo pone todo en un marco teísta, ¿no? Entonces sigue barriendo para casa, sigue barriendo para el teísmo cristiano, en realidad católico, ¿no? Entonces un poquito mi pequeña contribución, ¿no? A esto de este diálogo es decir, un poquito lo que te comentaba antes, ¿no? Como yo siento, creo, ¿no? Que hay como una raíz, por eso me gustaba ese verso de Rumi, que lo uso bastante, ¿no? Quizás hemos estado buscando en las ramas lo que solo podemos encontrar en las raíces, ¿no? Una raíz que es ese misterio, esa energía generativa, esa energía creativa de la realidad, del cosmos. Yo creo que esta energía podemos decir que es una energía, ¿no? Una fuerza, como le queramos llamar, ¿no? Lo que lleva a lo que hablábamos, ¿no? Lo que lleva desde el gas de hidrógeno hasta las jirafas, milagrosamente, ¿no? Y que esa misma energía, a través de toda la historicidad humana en sus múltiples formas culturales y etcétera, se va co-creando de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, para mí es una diversidad que es para ser celebrada y para que todas las personas de esas tradiciones se encuentren de una manera celebratoria, pero también una manera de, mira, somos estudiantes y somos maestros, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que enseñar, porque si te fijas en cada tradición, muchas tradiciones enfatizan unos potenciales humanos, la meditación, la caridad, el servicio social, otras enfatizan otros, ¿no? Entonces aquí hay mucho que aprender en este encuentro, ¿no? Mucho de mi proyecto ha sido intentar crear como condiciones para que las tradiciones religiosas se encuentren de una manera mucho más enriquecedora y fructífera y además también disminuir las posibilidades de que las personas cuando están en conflictos interreligiosos muchas veces, es más fácil matar a tu vecino cuando piensas que Dios está de tu lado y no del vecino, ¿no? Entonces también lo hablamos en algunas reuniones interreligiosas y parecía que ayudaba, ¿no? Pero bueno, es una pequeña contribución en ese sentido. Y ahí, Jorge, porque todos los autores que a lo largo de la vida han intentado mm, integrar la variedad religiosa y espiritual Ujú. muchas veces han optado por el núcleo común, ¿no? Han Ya. optado por ver qué hay de común y a partir de ahí cómo se generan las ramas, ¿no? Y eso ha sido, ha habido mucha tradición en ese sentido y entiendo que el enfoque participativo, Ujú. plural, rompe también un poco con esta idea de un núcleo común, ¿no? Pero entonces, ¿no hay ahí un riesgo, Jorge, de que vale cualquier cosa? De que en el participativo y en lo plural y en lo co-creativo vale todo. Y Vale. si vale todo, que es la verdad, ¿no? Porque si esto Ujú. lo alberga todo, entonces, ¿qué es verdaderamente la verdad, no? Claro, claro. Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Está el tema del núcleo común en la religión y está el tema del posible relativismo una vez uno rechaza este núcleo común, ¿no? Yo creo que no y no, en este sentido, ¿no? El sentido del núcleo común se ha buscado por muchísimos años, ¿no? Y todos los candidatos han fallado. Te pongo un ejemplo reciente, la conciencia pura. La conciencia pura ha tenido esfuerzos académicos también, de varios académicos, de decir que se encuentra la conciencia pura en muchas tradiciones. Es verdad que se encuentra en muchas tradiciones, porque yo creo que es una experiencia que los humanos podemos tener. Pertenecemos a la misma especie biológicamente, entonces hay cualidades de experiencia que pueden ser muy parecidas o casi idénticas o idénticas, ¿no? El problema es que cómo se considera la conciencia pura varía tremendamente de tradición a tradición. Para algunas tradiciones, como por ejemplo el Samkhya Yoga, la conciencia pura, el testigo, el purusha, esa liberación era lo último, la liberación última, pero por ejemplo para muchos místicos cristianos que hablaban de conciencia pura, ellos la interpretaban que era la purificación del alma antes de encontrarse con Dios.
Entonces, entonces yo no he encontrado nada que todas las tradiciones digan, esto estamos de acuerdo que es la esencia de todas las religiones, ¿no? Pero esto no nos tiene que sorprender. Mira en el budismo, por ejemplo, una religión que yo también estoy muy familiarizado, estuve como unos 15 años estudiando budismo y practicando budismo, ¿no? Tampoco hay acuerdo entre los mismos budistas sobre cuál es la esencia del budismo. Para algunos budistas son las cuatro verdades del Buda, para otros budistas es la vacuidad, suñata, para otros budistas es la naturaleza búdica, depende de la escuela, si es tibetana, si es zen, si es antiguo budismo Theravada, dicen unas cosas u otras, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a aquella metáfora que decía de las ramas y las raíces, ¿no? Yo sí que afirmo en realidad de que hay un núcleo común, pero no es el núcleo del que se ha estado hablando, no es el núcleo que se ha estado buscando. Es ese núcleo que es ese misterio sin determinar, creativo, del cual solo podemos decir que es un misterio, ¿no? Porque a lo poco que decimos cualquier otra cosa, ya estamos privilegiando una religión sobre las demás, ¿no? Y este sería un poquito aquí el dilema, ¿no? Y mi proyecto intenta afrontar ese dilema de cara y minimizarlo, ¿no? No se evita del todo, pero yo creo que se minimiza bastante. Y Un ahí, poquito por Jorge, ahí. varias preguntas, ¿eh? Porque es decir, primero, si todo es participativo, co-creado y plural, claro, en los procesos de crecimiento espiritual siempre suelen haber líneas y niveles, según Sí, quien te los cuente, ¿no? Y jerarquías, ¿no? Y un poco hay una evolución, hay un crecimiento personal o hay una dirección, hay una intención. Y correcto. entonces, pues todo el mundo que practica esa tradición, pues sigue ese crecimiento y sigue esas líneas o esos niveles o esas estaciones que vas consiguiendo en el camino y y en teoría pues hay una estación casi final, ¿no? En donde pues suceden también cosas maravillosas, ¿no? Entonces, este enfoque participativo, co-creativo y plural rechaza estas jerarquías, líneas, niveles, este crecimiento espiritual, y si no lo rechaza, acepta que cualquier crecimiento espiritual es válido y es igualmente válido, y no hay diferencias entre tradiciones. Vale, muy buena pregunta. A ver si la puedo contestar con precisión. Eh, por un lado, cualquier tradición, como tú has dicho, es una tradición que va de un punto A a un punto B, o de un estado de sufrimiento, de alienación espiritual, de esclavitud egocéntrica, a un estado de liberación, ¿no? De nirvana, de salvación, ¿no? Entonces, en el contexto de una tradición, esas jerarquías que marcan los estadios del camino me parecen completamente legítimas. Muchas personas la atravesaron, primero el fundador quizás, el Buda, por ejemplo, o Alá, perdona, Mohammed o quien sea, ¿no? Y entonces muchos seguidores a lo largo de los años también atravesaron estos estadios y esos estadios son perfectamente legítimos para quien quiera entrar en ese camino particular, ¿no? El problema es cuando intentamos crear jerarquías transreligiosas que abarquen todas las religiones. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia, ¿no? De una cosa que fui testigo, ¿no? En un retiro de meditación budista, una compañera tuvo la experiencia de sentir que la verdad del hinduismo, el Atman Brahman, era lo que su meditación la estaba llevando, le estaba llevando a sentir bueno, tal, y la identificación de su yo más esencial con una especie de principio último que es como Dios, etcétera, ¿no? Cuando esta persona habló con el maestro budista de meditación, el maestro budista de meditación, las cejas le subieron al tejado y le dijo que eso era una ilusión, que no hay esencia, que no existe ese tipo de esencia y que lo que tenía que hacer es volver al zafu y meditar muchísimo más siguiendo las instrucciones de Buda, ¿no? Entonces, aquí está la problemática, ¿no? No podemos crear esas paradigmas de estadios universales a lo largo de todas las religiones, ¿no? Pero eso no quita que todo valga, ¿no? Entonces, por eso yo en mi trabajo siempre
enfatizado la importancia de lo que llamo esas orientaciones, ¿no? La orientación del egocentrismo, la orientación de la disociación y la orientación de la justicia ecosocial política, ¿no? No sé si de esto ya hablamos antes, pero la idea sería un poquito esta, ¿no? Cómo podemos realmente crear distinciones cualitativas entre religiones, entre prácticas, y entre personas en una misma práctica con estas orientaciones. Este es un camino que está esta persona realmente haciéndola más disponible a los demás, menos centrada en sí mismo o no, ¿no? Este es un camino que es una persona integrada, o sigue siendo una persona que a lo mejor es muy espiritual, pero después en su casa se pone a gritar y a pegar a su esposa, ¿no? ¿Sabes? Este tipo de preguntas para mí pragmáticas, prácticas, son las un poco cortan un poco el bacalao, ¿no? Las distinciones no serían tanto doctrinales, sino pragmáticas, ¿no? Por sus frutos les conocerás, ¿no? Como se decía en la Biblia. Y ahí, Jorge, si distinguimos entre creencia y vivencia dentro del mundo espiritual, ¿no? Claramente en el mundo de la creencia, mm, pues bueno, ya lo vemos, ¿no? 9.900 creencias diferentes y dogmas diferentes y por tanto mucha diversidad, ¿eh? Parece que hay un momento en que pues bueno, las creencias claramente se dispersan y hay poco común, ¿no? Pero en Ujú, el ámbito de la vivencia, ahí sí que quizás es más polémica la idea de que todo es diversidad. Es decir, por ejemplo, el otro día conversaba con Javier García Campayo, que me parece que lo conoces y que tienes previsto estar en Zaragoza en breve en su Congreso de Psicología Transpersonal, y él me hablaba de que en la vivencia, pues más o menos sí que hay una serie de pantallas o recorrido común, ¿no? Y hablaba primero, pues, identificarte, es decir, saber que no eres tus pensamientos y tus emociones y tu yo, y después, pues, ponerte en silencio y verdaderamente conectar con tu yo de verdad, y después a partir de ahí, pues, hacer tal, y bueno, él identificaba una serie de pantallas comunes en la vivencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco sí, profundizando en lo que estás diciendo, la vivencia, cuando está, se le saca la creencia y se le sacan las palabras y se le saca la parte discursiva y se le saca el lenguaje y es propiamente vivencia, ahí, Jorge, no hay cosas muy comunes entre todos los humanos. Verdaderamente ahí todo también es diversidad. no todo es diversidad, pero matizo. Porque, por ejemplo, esto que has descrito, que había escrito Campayo, ¿no? Para mí es un recorrido espiritual muy concreto de ciertas tradiciones, que, por ejemplo, ninguna tradición indígena que yo conozca concordaría con ese tipo de recorrido. Estamos hablando de estaciones contemplativas, de desintoxicación de los pensamientos para llegar a una conciencia. Es un tipo de juego espiritual que puede ser muy fructífero, muy bonito, ¿no? Y muy liberador, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, la propuesta participativa no dice que no hay nada en común. Eso es absurdo, como decía antes, pertenecemos a la misma especie, ¿no? Y de hecho, un poquito siguiendo con la metáfora del árbol, ¿no? El árbol de las distintas ramas de religiones, tienen muchas subramas que se soslayan. Cualquier árbol lo verás, ¿no? Hay armas, están ahí mezcladas, ¿no? De hecho, creo que hay muchos puntos en común entre tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay tradiciones como el cristianismo, el judaísmo, y el Muslim tradition, ¿no? La maometana, ¿no? Pues que creen en un Dios personal y amoroso, ¿no? Pero no todas creen en eso, ¿no? Hay tradiciones para las cuales la práctica del mindfulness o algún tipo de mindfulness es crucial, pero no todas, ¿no? Hay tradiciones para las que, la, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí un poquito, la metáfora un poco que la mayoría de estudiosos de religión y de mística comparada están usando es como la idea del parentesco familiar, ¿no? Como que yo tengo, imagínate que tengo muchos hermanos, toda mi familia, ¿no? Todos nos parecemos en algo unos con otros, pero nadie es idéntico con ninguno, ¿no? Y creo que va por ahí. Es un poquito también, hay otra metáfora que me gusta, que es como las religiones.
tienen como, es como un manojo de palos, ¿no? Entonces, hay algunas que tienen tres o cuatro palos y algunas tienen dos palos de este y dos palos de la otra, pero no todas tienen todos los palos o los consideran igualmente importantes, ¿no? Por supuesto, sí que hay ciertas cosas muy, muy, muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, pero claro, es que son cosas tan básicas como cierta dirección atencional, ¿no? Cualquier práctica intencional requiere cierto mindfulness, por ejemplo, cierta, Conciencia un pero poco, ¿no, Jorge? cierta Y La, la- conciencia, sí, la conciencia sí que es un elemento por común supuesto, en todas sí, las, pero experiencias espirituales, ¿no? claro, pero es un elemento común en todas las experiencias deportivas y culinarias de los chefs. Tienen que poner conciencia en lo que hacen. Esto es Sí, por ello que es muy básico de lo humano, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la cocina? Que alguien me lo explique, ¿no? sí, exacto. Mundial. Y ahí, Jorge, si la conciencia verdaderamente es fundamental en toda la experiencia espiritual, ¿no? Y verdaderamente vemos que la conciencia en el fondo es también lo que es la puerta de entrada a cualquier camino espiritual. eh, y ahí me pregunto también, y antes lo decías tú, ¿no? Últimamente, por ejemplo, también he estado leyendo mucho sobre neurociencia Ujú, y las teorías que hay sobre el funcionamiento de la conciencia en el cerebro, que se está avanzando muchísimo. Y hay, por ujú, ejemplo, ahora hay 22 teorías científicas con una cierta tal, y hay hay cuatro grandes. Una que pone más el énfasis en el córtex prefrontal, otra que ve la conciencia de una manera más sistémica dentro del cerebro, otra que habla de la conciencia como que sucede más en la parte de detrás del cerebro ya, y que tiene un punto panpsiquista, porque hay conciencia desde prácticamente el principio de la creación del universo y ya, hay otra que lo ve hay otra teoría también muy interesante sobre la conciencia como mm, un continuo del cerebro haciendo alucinaciones y predicciones y contrastando con la realidad y en función de las alucinaciones, en el fondo, pues que todo el mundo es una alucinación, ¿no? Y que hay que contrastarlo con la realidad. Entonces me pregunto si toda la evolución espiritual y todos estos avances en espiritualidad que hemos ido comentando y toda la gente que estáis estudiando a fondo, verdaderamente estáis trabajando de la mano de los avances de la neurociencia. Y sí, porque ellos claramente en la neurociencia hay una tendencia al materialismo, ¿no? Y a intentar explicarlo todo desde un punto de vista material y que al final claro, cerebro, mente y conciencia son la misma cosa, ¿no? Y que la claro, conciencia claro, no va claro. más allá del cerebro, ¿no? Sí, Entonces, ahí, exacto. ese diálogo, ¿cómo se está Ujú. produciendo entre la gente que estáis más en el mundo espiritual y místico con la gente que está más en el mundo puro científico? Sí, sí, yo creo que es un diálogo que ocurre en conferencias. Por ejemplo, hay unas conferencias sobre la conciencia desde hace ya 2 décadas en Tucson, Arizona, que se reúnen cada año y son conferencias muy abiertas porque invitan científicos, invitan místicos, invitan tal, pero sí que es verdad que el 80% de las presentaciones son como más científicas y neurocientíficas, ¿no? Pero la revista Journal of Conscious Studies, la revista de estudios de la conciencia, también ha publicado de todo. Ha publicado a Wilber, ha publicado cosas más desde la fenomenología, desde la filosofía. Entonces yo creo que ahí está un poquito como decirlo, el poder y la posibilidad, ¿no? De realmente traer cuantas más voces posibles, ¿no? A esta conversación. Porque claro, la presuposición de la neurociencia moderna, materialista, ¿no? Eh, es muy difícil, ¿no? Que nadie pueda demostrar que la conciencia emerge del cerebro. ¿Por qué? Porque como mucho van a encontrar ciertas áreas que se activan más o menos o cosas tal, pero nadie, o sea, filosóficamente es imposible que establezcan causalidad de correlación. Aquí está el catch, ¿no?
Claro, uno siempre puede decir de que esas áreas permiten la conciencia, median la conciencia, canalizan esa conciencia universal o esa conciencia en la que participamos y por tanto lo que están simplemente esas instrumentaciones pues captando es la correlación cerebral, ¿no? Entonces aquí está un poquito el impasse, ¿no? Entre estas dos cosmovisiones, ¿no? Pero como decía antes, yo tengo esperanza, ¿eh? Tengo esperanza porque también veo también hay muchos neurobiológicos, neurocientíficos que se abren, hay muchos que han tenido diálogos con el Dalai Lama, diálogos, hay también una serie muy interesante que donde el Dalai Lama participa, Mind Science, allí creo que es en Boulder, creo que es, en Estados Unidos, ¿no? Que también reúne, ¿no? Pues muchos neurocientíficos y mucha gente del mundo espiritual budista, etcétera, ¿no? Yo creo que es un diálogo muy potencialmente fructífero si tanto unos y otros pues se abren, ¿no? Se abren a contemplar las verdades de los demás, pero bueno, yo tengo esperanzas. Muy bien. Y ahí, Jorge, te introduzco el elemento de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿tú crees que en algún momento la inteligencia artificial puede llegar a ser consciente? Claramente, ahora la inteligencia está avanzando muchísimo y creo que pronto tendremos inteligencias artificiales muchísimo más inteligentes que los humanos, pero en cambio, casi todo el mundo defiende que aún no son conscientes. Hay algunos autores que dicen que ya son conscientes, ¿eh? Ya, 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 La ya. mayoría dicen que no. Entonces, ¿tú crees que llegaremos a un punto en que se podrán construir máquinas conscientes y que no tardaremos mucho en ver eso? Yo creo lo que se llegará a un punto en que no podremos discernir si son conscientes o no. ¿Sabes? Eso sí, que habrá, como ocurría también con, bueno, ya han habido algunos casos de estos, ¿no? Experimentos, es como que no podemos discernir si son conscientes o no. Lo que pasa que, claro, esta misma, por ejemplo, un poquito aquí la presuposición también podría ser, si la complejidad tremenda del cerebro humano, ¿no? Es lo que ha hecho emerger la conciencia o ha hecho mediar la conciencia a través de esa complejidad, ¿no? ¿Por qué no una complejidad similar, no orgánica, podría también mediar esa conciencia o producirla, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo creo que es uno de los grandes dilemas de este siglo y yo creo que vamos a ver a muchas personas abogando por una opción u otra, pero yo creo que el punto es que ¿quién va a poder discernirlo? Y qué tipo de test vamos a poder hacerle a una máquina tan inteligente como para nosotros darnos cuenta es consciente o no? Ahí, Jorge, es que al final, cuando escribes, me gusta mucho cuando pones en tus escritos, ¿no? Que ves dices, el punto común de la experiencia espiritual es este poder generativo del misterio, este desarrollo creativo, esta idea de que nos vamos desplegando junto con el misterio, ¿no? Y ahí se va conformando la experiencia espiritual, ¿no? El punto común es esta co-creación conjunta con el misterio que se va desplegando a medida de... Y me ponías el ejemplo, ¿no? Del hidrógeno que se acaba convirtiendo en la civilización, ¿no? Pero también, si dejáramos una célula en un nuevo planeta, probablemente, si se dan las condiciones, también emergería una nueva civilización. Y eso puede tener perfectamente una explicación material, no necesariamente espiritual. Si se conocen todos los procesos químicos, físicos, biológicos, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso co-creativo con el Mm, misterio podría ser mm. perfectamente un proceso material, no un proceso espiritual. Claro, pero claro, es que para mí entiendo lo que dices, ¿no? Y sí que es posible que materialísticamente podemos explicar hoy en día, ¿no? Cómo muchas cosas pueden desarrollarse, ¿no? Pero, ¿cuál es ese impulso o fuerza a que hace que se desarrollen en esa dirección, ¿no? En la dirección hacia la vida, hacia la complejidad, hacia la conciencia, ¿no? Por ahí voy un poquito, ¿no? Pero también quería matizar, ¿no? De que
También, más allá de lo de la concreción con ese principio generativo que llamo el misterio, para mí también hay yo se considero un ideal universal, cuasi universal en la espiritualidad humana. Yo la espiritualidad un poquito la defino, la describo de una manera muy genérica como el proceso en el que nos vamos liberando gradualmente de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo, ¿no? Para rendirnos a ese misterio del cual todo procede en cada momento, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay un ideal de esa superación del egocentrismo que lo encontramos, yo diría, en la gran mayoría de tradiciones, ¿no? Lo que pasa que también, como hablaba con esa metáfora del océano con muchas orillas, ¿no? El océano de la emancipación se puede llegar por muchas orillas, ¿no? A través del servicio caritativo, a través del servicio comunitario del chamán en la sanación, ¿no? Y por supuesto, esto es un ideal que no siempre ha sido actualizado en la práctica, ¿no? Han habido muchos místicos que han sido unos gamberros, por decirlo así un poquito guasonamente, ¿no? Han habido místicos muy egocéntricos también, ¿no? Y los siguen habiendo, ¿no? Y después aquí tenemos la complicación del tema de la disociación, que mucho del misticismo, la historia del misticismo ha sido muy disociativa y por tanto aún tenemos los residuos hoy en día, no sé si lo hablábamos antes también, de pues los escándalos continuos de maestros espirituales con acoso sexual, con abuso sexual. ¿Por qué? Porque se liberan en la conciencia y su mundo sexual, interpersonal, emocional, a veces está en un estado embriónico o preadolescente, ¿no? Yo eso lo comprobé una vez con un gran chamán, un elder, un antiguo, un anciano, considerado muy bueno en su tradición, ¿no? Me pidieron que traduciera, habían dos de sus estudiantes mujeres, y iba a traducirles porque estaban hablando, ¿no? Y esta persona con la que yo había tomado ayahuasca varias veces era un maestro real, ¿no? De la sanación psíquica, en la enciclopedia andante de la sanación Shipibo, ¿no? De pronto se convirtió en un mozalbete de 12 13 años alrededor de estas chicas. Y entonces ahí lo vi también, dije, a lo mejor muchos de estos acosadores y tal, por supuesto pueden haber algunos realmente manipuladores y no sé, como un poco pervertidos, ¿no? Pero hay muchos de ellos, lo que pasa es que no están desarrollados, ¿no? No están desarrollados a esos niveles, ¿no? Me he O ido por están otro derrotero. desarrollados de manera diferente, ¿no? En diferentes planos, ¿no? En algunas cosas igual están muy desarrollados y Exacto. en otros están poco desarrollados. Porque ahí, Jorge, apuntas a mm, dejar de ser egoístas o narcisistas o tal, y el camino del crecimiento, ¿no? Y claramente la dirección que se apunta es la de todos los místicos de toda la historia, que es la del amor y la unidad, por decir, ¿no? Y la conexión con el amor y la unidad. ¿No es eso un cierto núcleo común? Es decir, es verdad que el viaje se puede hacer de mil maneras diferentes, ¿no? Y que hay mucha... Y es verdad que la generación es tú con el misterio y ahí vas generando tu viaje espiritual, ¿no? Claro. No hay un destino un poco común, ¿no? Que se puede hacer de mil maneras diferentes y es verdad que tiene diferentes planos y se puede hacer pero el viaje es hacia el amor y la unidad. Sí, yo me siento cercano a esto que estás diciendo, pero con matizaciones también. Pero me siento cercano a esto en el sentido de que, pero es una apuesta, como casi todo lo que estamos hablando, estamos aquí al filo de lo inefable. Pero la apuesta es que hay un telos, ¿no? Que hay una fuerza que también tira de esta evolución hacia en una direccionalidad, ¿no? Para mí esa direccionalidad es pues ese movimiento desde una unidad indiferenciada, que creo que hablamos, a esa nueva unidad en un orden superior, pero que incluye una diferenciación infinita en comunión. Comunión es amor, pero manteniendo la diversificación de todos esos puntos de conciencia o de todas esas mismas tradiciones, a lo mejor, manteniendo esa diversificación, ¿no? Que enriquece, que es enriquecedora, ¿no? Si Sí, llegó a un punto de la historia de la humanidad, llegamos pues a realmente a una espiritualidad completamente universal, que todos los seres humanos digamos, sí, es esto, ¿no? Estos principios básicos, es tal. Yo lo celebraré también, no tengo ningún apego a que no sea así, pero creo que si llegáramos a ese punto, primero colea muchísimo y segundo, vamos a llegar respetando las diferencias de los demás, no intentando fusionarlas con las mías, no
ponerlas por debajo de las mías, no diciendo que solo hay una verdad y las otras son peores, etcétera, etcétera, Y etcétera. tiene que integrar, un poco entrando en los rasgos de la espiritualidad encarnada, que es Ujú, un poco el concepto que defiendes y que tiene claramente uno de los rasgos es esta tendencia a integrar ujú, todo lo que hay, y después le pones también mucho, mucho énfasis a el tema del cuerpo, ¿no? Y a la realización a través del cuerpo, del despertar del cuerpo, la resacralización de la sexualidad y del placer sensual. Es ujú. decir, no hay, el viaje espiritual no es un viaje mental de solo conectar con la conciencia universal o estar ahí en la vacuidad con el Brahman, sino que también tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con el amor, con cómo te sientes y cómo respira tu cuerpo. ¿Es así, no, Jorge? Sí, bueno, yo siento que hay muchos viajes espirituales, ¿no? Y claro, yo también cuando he leído muchas biografías de místicos, ¿no? Y me doy cuenta de lo diversas que son, ¿no? De los distintos viajazos que se han pegado, ¿no? Algunos de, pues, aún yendo en una dirección más descorporalizada, más incluso disociada, es una perspectiva moderna, otros en una dirección de más corporal, más de estar con la gente, más del relacional también, ¿no? Para mí lo relacional también es igualmente importante, ¿no? Porque claro, muchísimas de estas virtudes, ¿no? Que hablamos de lo espiritual no se pueden desarrollar si no estás en relación con los otros seres humanos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema del cuerpo y la sexualidad, yo esto lo enfatizo porque siento que la espiritualidad de hoy en día sí es una espiritualidad realmente sólida, una espiritualidad realmente que no va a minimizar problemas de los que hablamos hace un momento. Tienes una espiritualidad holística, ¿no? Integrativa, integral, ¿no? Que no deje nada de lo que somos atrás, ¿no? Y también que resacralice, ¿no? Aspectos del ser humano que han sido como desacralizados por la historia patriarcal, espiritual humana, ¿no? De hecho, pues el cuerpo, la sexualidad, la naturaleza, la mujer siempre ha sido en la imaginación patriarcal cosas que temen y que hay que suprimir de alguna manera, ¿no? Y esto se ha reflejado clarísimamente de miles de maneras en la historia espiritual de la humanidad, ¿no? Entonces pasa un poco por aquí, por recuperar, ¿no? Todas esas dimensiones e invitarlas como iguales, ¿no? Al festín espiritual junto con nuestros corazones, nuestra mente y nuestra conciencia, ¿no? Como que ninguna dimensión es más importante que la otra, ¿no? Para mí, por ejemplo, la energía sexual y la energía de la conciencia son igualmente importantes. La energía primaria es energía espiritual, ¿no? Energía vital es energía espiritual en un aspecto más indiferenciado, ¿no? En la conciencia hay más luz, vemos, ¿no? Pero si no hay, si no está, como se dice, si no está la corn, ¿cómo se dice? La bellota, no está el olmo, ¿no? ¿Sabes? Son igualmente de importantes, ¿no? Y la naturaleza nos enseña eso también. Y ahí, para acabar este bloque, que me interesa mucho ahora también que entremos en el último bloque de la novogamia, que Sí. yo creo que ahí tenemos un ratito muy interesante. También quiero estar para acabar con este bloque. Al final estamos hablando de los procesos también de crecimiento personal, ¿no? Y de evolución y de desarrollo personal, ¿no? Entonces, me pregunto hasta qué punto estos procesos se pueden hacer de una manera totalmente, es decir, alguien que no crea en ninguna religión y que sea una persona laica, pues también tiene sus procesos de evolución emocional, moral, crecimiento personal, y se puede hacer de una manera totalmente neutra espiritualmente, sin utilizar la palabra espiritual, ni mística, ni nada de esto, ¿no? Y incluso si crees en una religión o en una tradición espiritual o en una espiritualidad, en un tipo de espiritualidad laica, lo que sea, también ahí puedes hacer tus procesos de crecimiento personal, ¿no? Y tienes tu evolución a lo largo de tu vida y en algunas cosas lo haces mejor, en otras lo haces peor y luchas contigo mismo y creces o no creces, ¿no? Entonces, pero después hay todo este mundo, ¿no? De el elevar los estados de conciencia, ¿no? Y ahora me preguntaba un poco por aquí, ¿no? De decir, hay una conciencia más la del día a día, la que todo el mundo conocemos, la conciencia de estar viviendo de manera normal, ¿no? Y entonces
hay caminos que nos permiten elevar nuestro estado de conciencia, sea la meditación, sean los trances, sea el chamanismo, sean las experiencias cercanas a la muerte, sea los enteógenos, sean todas estas cosas, permiten, es decir, llegar a estados expandidos de nuestra conciencia. Que eso, alguien que no lo ha vivido, es muy difícil que lo entienda, porque no acaba de entender de lo que se trata, ¿no? Mi pregunta ¿es necesario entrar en estos estados expandidos de la conciencia, sea mediante una práctica continuada de la meditación, sea mediante una cosa de trances, sea mediante lo que sea? ¿Es necesario desarrollar esta parte para verdaderamente tener un crecimiento espiritual más potente? Es decir, ¿son estas herramientas necesarias para evolucionar como persona o no? ¿O todos los caminos son válidos y igualmente válidos, y sirven todos los caminos para llegar a crecer como personas? Ya, muy buena pregunta. Vamos a ver, claro, y es que depende de nuevo un poquito del camino espiritual, no depende, ¿no? Depende, ¿no? Claro, hay tradiciones, las tradiciones que valoran los estados de conciencia expandidos, que a mí me han dado mucho, personalmente, y me han abierto, ¿no? Como dimensiones de la realidad, dimensiones de la conciencia que no, ninguna lectura es sustituto de una experiencia como estas, ¿no? A mí me ha servido mucho para realmente abrir mi mente y mi corazón a un mundo mucho más amplio, un mundo mucho más amplio, ¿no? Que ha casado lo natural y lo supernatural, lo integrado y lo sutil y lo inmanente, un mundo multidimensional, ¿no? Am, ah, estas experiencias son las que me han transformado a mí espiritualmente, más profundamente. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Quizás han sido experiencias como mucho más mundanas, más humanas, ¿no? La muerte de mi compañera sentimental, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor ahora tener que empezar a cuidar a mi madre, ¿no? Cuando tiene problemas cognitivos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay experiencias muy humanas que pueden transformarnos espiritualmente más que, y esto lo vemos todos los días, por ejemplo, está muy de moda, pues la ayahuasca, ¿no? Y hay cantidad de personas que se transforman con la ayahuasca de maneras increíbles. Y también vemos otras personas que van cada mes a pegarse el high, ¿no? La visión y tal, pero vuelven a sus vidas cotidianas y no hay un proceso de transformación, ¿no? Lo que llamo yo el experiencialismo espiritual, ¿no? La colección de experiencias espirituales fuera de un proceso de transformación, ¿no? Pasa que sí que, claro, las tradiciones que consideran que la liberación está en la conciencia, por supuesto que van a valorar mucho más estos estados de conciencia que otras, ¿no? Yo aquí sí que siento que, por ejemplo, un poquito, pues no sé, la metáfora, la parábola de María y Marta en la Biblia, ¿no? Para mí hay algo también a masticar, ¿no? Porque la interpretación, como sabes, ortodoxa, ahora no sé cuál era de las dos, ¿no? Pero la que se centra en lavar los pies a Cristo y se centra en Él, ¿no? Mindfulness contemplativamente, está en un estado superior que creo que era que Marta, que estaba limpiando y arreglando la casa, ¿no? Pero viene Meister Eckhart, no sé si lo conoces esto, ¿no? Y Meister Eckhart dice, no, 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 chicos, Marta estaba en un estado superior de conciencia porque podía adorar a Cristo mientras hacía todas las cosas mundanas de la casa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me estoy yendo también por derroteros, lo entiendo, pero yo creo que aquí es compleja responder a esta pregunta, ¿no? Sí que pueden haber experiencias, ¿no? También de muerte-renacimiento, ¿no? Que te pueden transformar profundamente, ¿no? Por ejemplo, con enteógenos o sin enteógenos, ¿no? Me siento muy transformado por algunas experiencias también, ¿no? Pero cada día siento que la transformación es en el día a día, ¿no? En lo humano, en cómo nos relacionamos, en cómo estamos aquí, ¿no? Y quizás esos estados de conciencia nos apoyan, ¿no? Nos apoyan, ¿no? Para estar aquí de otras maneras, ¿no? Como más efectivas, más abiertas, ¿no? Más generosas, etcétera. Y ahí, Jorge, ahora que me sacas el tema relacional,
Voy a hacer el empalme de este bloque Muy con el bien, siguiente, ¿eh? Pero antes adelante. de entrar de lleno en el siguiente, claramente en tu enfoque de espiritualidad encarnada y participativa, es muy importante la parte relacional también. A veces, ¿no? Los procesos espirituales se ven como procesos muy individuales, ¿no? De uno Ujú. consigo mismo y acaba, la metáfora es el monje tibetano ahí en la roca, arriba en la montaña, todo solo, Ya. con el todo y no necesita nada, nada más, nada ni nadie más, ¿no? Entonces, ese no es el camino. Bueno, ese es un camino, ¿no? Ya lo hemos visto, que es un camino más que se puede hacer para fusionarte con la unidad y quedarte ahí iluminado, encima de la roca, pero muchas veces el camino espiritual pasa por las relaciones también, ¿no? Y pasa Exacto. por el cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tendrías a decir? Sí. Y a partir de Mm. ahí ya empezamos, Sí, el bloque muy de... bien, bueno, perfecto. Bueno, diría dos o tres cosas. Una, diría que primero como que incluso el eremita que se mete en la cueva y se mete allí por años, solo, entre comillas, sigue estando en relación. Está en relación con la tierra, está en relación con el gusano, está en relación con la el agua que cotea en la cueva está en relación con los elementos y es probable que a lo mejor, si es una persona visionaria que ha desarrollado esas capacidades, esté en relación quizás también con entidades sutiles, con principios arquetípicos, con energías, ¿no? Entonces, para mí lo relacional es completamente ineludible, ¿no? Lo que, claro, hay una dimensión de lo relacional, que es la relación interpersonal con lo humano, ¿no? Que es donde yo creo que se pueden ganar habilidades espirituales, ¿no? Que de otra manera no se pueden, ¿no? Entonces, pues, no sé, la conciencia moral, con la inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no solo se nutran en todo lo que es la intersubjetividad humana es lo que queda las condiciones para poder crecer en esas áreas del desarrollo, ¿no? A mí sobre este tema me gusta mucho la broma esta, el chiste este, ¿no? Que seguro lo habrás escuchado alguna vez, que dice, bueno, si quieres saber lo iluminado que está tu maestro, pregúntale a su esposa. Y esto dice mucho, ¿no? Claro, ¿no? Es muy fácil, relativamente fácil ser un iluminado con tus discípulos, tal, pero es en el día a día, ¿no? En la casa, ¿no? Con la esposa, con los hijos, ¿no? Ahí es donde un poquito también se... Esto también me lo enseñó una maestra budista, después de un retiro de meditación largo, que yo también había estado en un estado muy, muy precioso, y me dice, bueno, Jorge, tienes que darte cuenta que estos estados son estados contextuales, ¿no? Por eso los monjes se van a estos monasterios también alejados de la gente, ¿no? Estás en este ambiente, ¿no? Pero el gran desafío es traer todo esto, ¿no? A la cotidianidad, ¿no? A la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y Ahí ahí, está. en ese camino de llevarlo a la vida cotidiana, eh, Jorge, has publicado tu último libro que se llama Novogamia, que es, una propuesta de cómo relacionarnos, sobre todo en el ámbito de, las relaciones de pareja, las relaciones afectivos sexuales, por Sí, decirlo, ¿no? Entonces, ahí, entre la monogamia y el poliamor, ¿no? De alguna manera sitúas, como novedad y como propuesta alternativa a la novogamia, ¿no? Entonces, sí. cómo nos describirías, en qué consiste, Sí. la novogamia? Bueno, esto está, en principio está basado en mi propia experiencia personal, ¿no? En el sentido de que yo viví muchos años de relaciones abiertas, casi una década o más, en España un poco, después en California sobre todo, ¿no? Después tuve 3 años de celibato asexual, aromántico, muy erótico, muy espiritualmente enriquecedor también. Y después estuve otros 10 años en relaciones monógamas, ¿no? Y en un punto de la operación yo no me siento ni monógamo ni poliamoroso. Depende de mi momento evolutivo, depende de la persona con la que me encuentre, depende de las necesidades, no solo mías, sino de otras personas con las que estoy en relación, ¿no? Y esta es una manera, ¿no? Es como lo que llamo
una nubogamia del desarrollo, ¿no? Entenderla que somos fluidos a lo largo del tiempo y que no somos omniscientes, aunque sí que es verdad que hay muchas personas que son muy monógamos y otras personas que son muy poliamorosas, con muchísimas áreas grises en el medio, ¿no? Una manera de entender esas áreas grises también lo que llamo un poco entender nuestra diversidad interna, ¿no? Y he hablado con muchísimas personas de este tema a lo largo de décadas, ¿no? Y muchísimas personas me dicen, no, yo creo en la monogamia y quiero la monogamia en mi corazón, pero yo sexualmente me encantaría tener diversidad sexual. Y no solo hombres, ¿eh? Mujeres también, y casados, casadas por muchos años, ¿no? O al revés, ¿no? Hay una activista del poliamor, una investigadora que me dice, mira, yo creo en el poliamor, pero cuando me vinculo sexualmente solo puedo estar con una persona y lo acepto, ¿no? Entonces, y después también a lo largo de todo este proceso mío y de investigación de muchas otras, estos son un par de ejemplos, ¿no? Pero también he llegado un poquito a que esto es un poquito como un movimiento transgénero ha hecho con el género, ¿no? Hasta hace no hace tantos años, incluso hoy en día, en la mayoría de contextos sociales, o eres hombre o eres mujer. No había alternativa. Los testimonios de estas personas con tanto coraje, ¿no? Que nos han enseñado que se puede ser ambas cosas entre medio o más allá de ser hombre-mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que un poquito lo que viví con la monogamia del poliamor, ¿no? Y yo me inspiré bastante del movimiento transgénero al desarrollar estas ideas, ¿no? En el sentido de que sentía de que a nivel de mi identidad relacional, ya no me identificaba con ser monógamo o poliamoroso. Entonces todo el mundo siempre me pregunta, ¿eres mono o poli? Y esa pregunta la empecé a sentir como opresora, como el transgénero que le dicen, ¿eres hombre o mujer? Mm. Entonces por eso me inventé excuse me, perdón, este nuevo término, novogamia, para quien resuene, puede haber otros términos también, ¿no? Para quien tenga alguien que se encuentren en esa situación y pueda decir, pues mira, yo soy novógamo por esta razón y por esta razón, no me pongan en estos cajones, en estas casillas, ¿no? Y si habrán personas que no quieren ningún término y viven esta novogamia de una manera más existencial, más incluso como un koan existencial zen o como una anarquía. Yo no quiero términos, pero yo me muevo pues de distintas maneras en distintos momentos, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras, estos son solo unos ejemplos. Y ahí me gusta mucho que hablas del el orgullo mono y el orgullo poli, ¿no? Y pones un montón de ejemplos de cuando el orgullo mono se defiende ante otras personas que piensan de una manera diferente, ¿no? Y el tipo de expresiones que suelen utilizar el orgullo mono para defender su territorio, ¿no? Y los que Claro, están en lo poli, ¿no? Pues que también ejercen de superioridad moral y que pues ellos han superado los celos y que ellos están exacto. en tal y entonces también ejercen el orgullo poli, ¿no? Y entonces como y un poco entiendo que la nomogamia se mueve entre medio y un poco el guía eres tú mismo, ¿no? Y lo que vas sintiendo en cada momento y habrá épocas que, como decías, pues que te sientes asexual, otras épocas pues que te sientes mono, otras épocas que te puedes resonar más con o que es poli, ¿no? Aquí Ujú. la pregunta un poco maliciosa, que te la deben haber hecho mil Me veces, encantan las preguntas maliciosas. es la diferencia entre nomogamia y narcisismo sexual o poligamia conveniente, ¿no? Decir, Claro. oye, esto de nomogamia suena más bien a poli que a mono, ¿eh? Es decir, esto quiere decir que uno hace lo que quiere cuando le apetezca eso verdaderamente no tiene nada de mono, más bien suena mucho más a poli, ¿no? ¿Cómo contestarías ahí? Bueno, para mí ese no es, no es como la concibo la novogamia, ¿no? Para mí, o sea, mi proyecto aquí está, si está detrás de algo, no es en que la gente se haga novógama o poli o monógama. Está detrás de que la gente alcance grados mayores de libertad relacional. Aquí este es el punto, ¿no? Y por eso la desarticulación de las guerras monopoli, ¿no? Es importante, ¿no? Para que darte cuenta bueno, de que todos estos juicios que tenemos los monogamistas con los poliamorosos y los poliamoristas con los monógamos, en realidad no tienen base empírica, son ideológicos, no están basados en la evidencia y hay cantidad de estudios que lo comprueban hoy en día.
lo cual no significa que en algunas situaciones pues el paradigma monógamo sea más adecuado que el poliamoroso o viceversa, ¿no? Imagínate un ejemplo que doy en el libro, ¿no? Una persona que ha sido abusada sexualmente. Esta persona, un contenedor monógamo va a ser el más adecuado para una sanación sexoafectiva. Un paradigma poliamoroso sería retraumatizante todo esto, ¿no? Pero imagínate otra persona, ¿no? Que ha sido una mujer que ha sido subyugada por un marido celópata toda la vida, ¿no? Y lleva 20 años y ya finalmente se libera. Y para esta mujer abrazar el poliamor puede ser tremendamente emancipador y liberador, ¿no? Entonces yo voy por ahí. No voy a apostar ni por lo mono, ni por lo poli, ni por lo novógamo, sino que digo, hay distintas formas superiores, depende del contexto, depende de todo, ¿no? Pero lo importante es la libertad relacional, ¿no? El estar seguros de que estamos eligiendo el estilo relacional que queremos y no el que, por ejemplo, nos ha dado la cultura, la tradición, la religión, nuestros padres, nuestros abuelos. Y aquí, pues claro, hay más desafío porque venimos de miles de años de monocentrismo, ¿no? De la presunción cultural de que la monogamia es la forma natural y correcta de relacionarnos. Y por eso sí que a veces hay un poquito de más énfasis, que tú pillas bien, en cosas así del poliamor, ¿no? Porque, pero haría al contrario si viniéramos de miles de años de policentrismo. Entonces enfrentaría un poquito lo otro, porque lo que busco es que haya, pues eso, ¿no? Esa horizontalidad y que la gente entienda de que distintos estilos pueden ser igualmente válidos y maduros o inmaduros, depende de cómo tú los vivas y en qué contextos. Vale. Ahora primero voy a hacer de orgullo mono y después voy a hacer de orgullo poli. Venga. Entonces, de orgullo mono, te diría, ¿verdaderamente es posible construir un proyecto? Yo tengo un amigo de 50 años que llevan 25 años con su mujer, ¿no? Y han pasado baches y han pasado muchas cosas juntos y eso cuando llega a cierta edad pues tiene mucho valor, ¿no? Y tienes la sensación de haber construido una familia, algo sólido y compartido que de Claro, 30 a 40 años con alguien, ¿no? Entonces, con esta libertad relacional del nomogámico o del el poliamoroso, es verdaderamente posible construir un proyecto a medio o largo plazo. Yo todos los poliamorosos que veo, no conozco ninguno que lleve más de 5 años juntos, ¿no? Con el de esto, ¿no? Entonces, ahí es verdaderamente posible construir un proyecto a largo plazo con alguien actuando de esta manera? Primera pregunta de claro. Goyo Mono, Bueno, ¿eh? Después haré el orgullo. muy bien, perfecto. Bueno, primero, si puedo, yo creo que tendría que corregir una cosa que has dicho, ¿no? Porque los estudios empíricos que se han hecho de la longevidad de las relaciones monógamas y poliamorosas actuales hoy en día, no hay diferencias significativas. Hoy en día las parejas monógamas se están separando cada 3 años, 5, 7 años, la mayoría también. Es la monogamia en serie. La monogamia esta que tú hablas de los 20, 30, 40 años ya casi no existe generacionalmente en muchas generaciones, ni creo, y va a disminuir totalmente, ¿no? La monogamia en serie, cambiar de pareja cada X años es lo que es el esto predominante, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo de antes, ¿no? Vuelvo a lo de antes en el sentido de que para mí la novogamia completamente puede transformarse, si es elegida libremente, en un compromiso monógamo de por vida. No veo ningún problema si se hace desde la libertad. Desde la libertad. Excuse me, un poquito de resfriado por aquí. Entonces, para mí ese es el punto, ¿no? Puede completamente, algo así pertenece completamente al modelo novógamo, tal como yo lo concibo, que eso pudiera ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, cuando se hacen estudios de parejas que llevan muchos años juntos, hay cosas que sí que se ven, que a lo mejor han encontrado pues una sutilidad en el mejor de los casos, ¿no? Una unión espiritual, una unión de un compañerismo, una belleza y tal, pero normalmente, excepto algunos casos, lo han hecho sacrificando pues la pasión, la diversidad sexual, aspectos que la habituación sexual que se desarrolla y no tiene, es implacable en el ser humano, es una cosa biológica, pues la ha ido bajando, ¿no?
Entonces, por eso muchas parejas hoy en día que llevan muchos años juntos y quieren seguir juntos, te están dando como algunos free passes, ¿no? Como pases libres, pues cuando viajas, pues si quieres tener un rollo está bien, ¿no? O pues cuando vas a una conferencia o si vas al festival Burning Man, pues ahí pues nos abrimos un poco y después seguimos en nuestra familia como monógamos, lo que se llama parejas monógamis, o lo que se llama hoy en día la nueva monogamia, que es un poco controvertido llamarlo así, ¿no? Pero de eso yo estoy segurísimo que vamos a ver muchísimo más en este siglo que venidero. Vale, sí, de hecho, ahora me iba a poner con el orgullo poli y te va a decir, oye, al final, una relación hay la parte sexual, ¿no? Que la parte sexual muchas veces con el tiempo, pues primero que ya de por sí ya le gusta la diversidad y le gusta el cambio y le gusta el morbo y la innovación. Entonces, ya muchas veces pues, se puede sentir prisionera en una relación monógama, ¿no? La parte amorosa, ¿no? La parte amorosa que funciona por otros cauces y que muchas veces no necesariamente está conectada con la parte sexual. Después está la parte de generar proyecto, ¿no? O de convivencia, o de familia, o de tal. Y después incluso la parte ética, moral, de poderlo hacer todo mm, con respeto, con honestidad, con apertura y tal y cual. Entonces, estos cuatro mundos, la parte sexual, la parte amorosa, la parte proyecto, la parte ética, si las quieres hacer con una sola persona y tal, ¡buah! Vas a tener que hacer muchas renuncias. No, esto no es posible compatibilizarlo todo con una persona. Por tanto, lo lógico es que la sociedad del futuro sea una sociedad poli, ¿no? En donde no, como mucho monogamish, que es lo que me has dicho, como mucho, como muy poco monogamish, porque, hombre, pues es decir, el mundo nos lleva hacia allí, ¿no? Sí. Mira, yo creo sinceramente, estuvo esta investigadora, Susan Haack, ¿no? Que hizo un estudio de parejas postpatriarcales en Estados Unidos, entrevistando a muchísimas de ellas, ¿no? Y realmente se dio cuenta que muchísimas de ellas, ¿no? Estaban empezando a moverse en esas direcciones o ya se habían movido en esas direcciones, ¿no? Parejas postpatriarcales en que no había un sentido de posesión del hombre sobre la mujer, etcétera, ¿no? Había una conciencia, había una manera de hacer las cosas democráticamente, etcétera, ¿no? Entonces, una de sus conclusiones es que a mí me impactó bastante y la incluyo en el libro. Dijo, que mira, el sexo extramarital, ¿no? Va a ser en el siglo XXI lo que el sexo premarital fue en el siglo XX, ¿no? Una conducta que pasó de ser totalmente prohibida a ser un poco tolerada, a hacerse completamente normal, ¿no? Entonces yo creo que eso es ahora casi inevitable. Yo creo que este modelo de monógamis o un modelo en que la persona tiene una pareja estable, su eje, con lo que tiene un sentimiento de lealtad especial, incluso de unión vital, ¿no? Espiritual, y además hay otro tipo de relaciones secundarias, es el modelo más predominante en el poliamor, se llama poliamor jerárquico, pero también desde la monogamia, ahora le llaman la nueva monogamia o monógamis. Yo creo que es un modelo en que la mayoría de las personas que están en estas exploraciones podrá tender, porque hay algo también muy especial, ¿no? A tener una relación, un vínculo con una persona que es la especial, ¿no? Para ti y que tú eres la especial para ella, ¿no? Los nuevos paradigmas de fidelidad van por ahí. No es ya fidelidad sexual o fidelidad incluso emocional, sino la idea de que somos especiales el uno para el otro de una manera que nadie más lo es, ¿no? Es un poquito el nuevo estándar. Muy bien. Jorge, tendríamos que ir ya casi acabando, pero Sí, quería comentar también en esta línea que estamos diciendo, un comentario de tu amigo Ramón Alvareda, sí, de tu buen amigo Ramón Alvareda, que me encanta una expresión que comenta que dice, en una pareja tienes que estar abierto a la energía del amor y a la vida, en una pareja tienes que estar abierto a la energía del amor y la vida, y a partir de aquí a menudo la pareja se acaba abriendo. ya. Y
bueno, ahí para mí suena un poco, cuando lo comenté contigo preparando la entrevista, me dijiste, suena un poco orgullo poli, ¿no? Esta frase. Y yo incluso la formularía al revés. Es decir, en una pareja tienes que estar abierto a la energía del amor y a la vida, y a partir de aquí, a menudo la pareja se acaba cerrando. Es decir, ¿no? Y podría ser igualmente válido, pero lo importante es estar sobre todo abierto a la energía del amor y a la energía de la vida, ¿no, Jorge? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las dos frases tienen su validez para distintas personas y distintas disposiciones, ¿no? Esa es una de mis grandes diferencias con Ramón, que la cotejamos muchas veces, la discutimos muchas veces, ¿no? Sí, un poquito de donde venía Ramón era que decía, la energía del amor es una energía expansiva e inclusiva, ¿no? Y cuando la encierras en una pareja acaba ahogándose, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Yo creo que una pareja monógama, ¿no? Puede realmente cultivar esas energías del amor y la vida de maneras muy profundas y también compartirlas, pero no necesariamente sexualmente, no necesariamente de maneras que, digamos, que transgreden el voto monógamo, ¿no? Está el eros de la vida cotidiana, está la emocionalidad, incluso el romanticismo. Una de las cosas que yo estoy disfrutando más en mi momento personal, que yo no estoy ahora en ninguna relación sexual con nadie, hablo de monogamia, hablo de todas estas cosas, pero vamos, yo no, yo estoy totalmente que no, no estoy en el departamento, ¿sabes? No estoy, pero lo que sí que estoy disfrutando desde hace ya un tiempo son lo que llamo amistades románticas o amistades apasionadas. Tengo unas amistades con mujeres sobre todo, porque el romanticismo se me despierta mucho más con la mujer, pero también mira con algunos hombres que me despiertan mucho y me nutren muchísimo y la verdad es que me hacen muy feliz, de la manera que a lo mejor por eso no, pues no tengo sexo, ¿no? Porque estoy tan feliz que no lo busco, ¿no? Pero yo creo que por ahí también hay algo como muy, muy bonito que viene al caso, ¿no? Que esa pareja puede también abrirse de muchas otras maneras, ¿no? No solo sexualmente. Muy bien. Jorge, para acabar, que tenemos que rematar la entrevista. Hemos hablado del misterio, hemos hablado de pluralismo religioso, hemos hablado de espiritualidad encarnada y de los viajes espirituales, y hemos hablado de novogamia y el nuevo tipo de relaciones, ¿no? La gente que resuene con todo esto y verdaderamente que le haya gustado esta entrevista y haya llegado hasta aquí, llegar hasta aquí ha sido un buen rato. eh, Danos algunas referencias de centros, metodologías o personas o lugares o sitios que la gente pueda, por donde pueda empezar, por donde hacer un primer Sí, pasito, donde sí. acudir cuando quieran verdaderamente dar un impulso a todo esto. Sí, bueno, esta pregunta me es difícil contestarla, ¿no? Porque siento que no la puedo hacer sin como barrer para casa o barrer para los lugares que yo conozco más, cuando estoy segurísimo como que hay muchísimos, ¿no? Profesionales, muchísimos centros que están haciendo esta labor hoy en día, ¿no? Pero lo que sí que podría decir, por ejemplo, obviamente en California, el Instituto de Salem siempre ha sido un lugar de mucho corporalidad y espiritualidad al mismo tiempo, ¿no? Y el lugar en sí atrae esas energías, la belleza del lugar, la sensualidad de la naturaleza, ¿no? Ahora también quiero decir, en Ibiza estoy colaborando con la creación de un centro que se llama, creo que se llama ahora Difuso, que es un centro que quiere ser una especie de Esalen en Ibiza, en Dal de Vila, en la capital de Ibiza. Se va a crear un centro, un montón de apartamentos, un restaurante orgánico, como tiene Esalen, ¿no? Y un poquito el foco de Giancarlo Canavieso, que es un poco el fundador y el que está promoviendo todo este proyecto, uno de sus focos es la espiritualidad encarnada, ¿no? Entonces este va a ser un poco el eje de este centro, ¿no? Y quizás también mencionaría, pues, pero de nuevo, cosas que conozco, las formaciones en terapia integrativa corporal y terapia integrativa transpersonal, en el Cercle Gestalt de Barcelona también, ¿no? Yo soy docente en estas formaciones, porque yo digo, barro un poco para casa, aunque a mí no me pagan más si vienen más estudiantes, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que es lo que conozco y sé que ahí hacen un trabajo que realmente también une estos mundos, ¿no? De lo somático y lo espiritual y de una manera como muy abierta, no dogmática y como centrada en el crecimiento y transformación personal.
Muy bien. Muy bien, Jorge. Ha sido un lujo, un lujazo y un placer poder conversar contigo. Espero poderlo hacer de nuevo en un tiempo. Mucho ánimo y verdaderamente un placer. Muchísimas gracias y quería apreciar la profundidad y lo polémico de algunas de tus preguntas, ¿no? Porque realmente este tipo de preguntas son las que a mí me hacen desarrollar los edges, ¿no? Los filos de mi pensamiento, ¿no? Las que me provocan pensando, ostras, ¿no? Así que aprecio mucho la calidad de las preguntas y sobre todo tu estar, ¿no? Ha sido un placer. Muy bien, Jorge. Hasta luego. Muy bien.